Pues bienvenidos una vez más a una de nuestras sesiones de nuestras clases orientadas hacia la criminología y la criminalística dentro de nuestro curso de Derecho Penal 2. Y me da mucho gusto verlos. Espero que ustedes también se encuentren bien. Y el día de hoy vamos a ver como parte de nuestro programa los pormenores generalizados precisamente de ambas ciencias hermanas, que son la criminología y la criminalística, sin llegar a fondo, porque prácticamente eso es una parte de los temas que tenemos dentro de nuestro aspecto o desde el punto de vista penal, ¿sí? Del derecho penal. Más que nada, el aspecto procesalista. Pero, pues como futuros peritos y expertos en criminología, prácticamente esto espero que les resulte interesante y agradable, ¿sí? Bienvenidos y comenzamos. Esta información espero que les resulte pues, de gran beneficio porque nos va a permitir tener una idea clara sobre el origen, la diferencia de las mismas, ¿sí? Entonces, comenzamos. Muy amables, gracias. Criminalística y criminología. Sabemos muy bien que en cualquier acción delictiva se presentan siempre invariablemente en un autor y el resultado material de su conducta, ¿sí? Del estudio del primero, es decir, del protagonista, del delito se encargará siempre la criminología, realizando el examen integral de su personalidad, que es un requisito indispensable para la justicia penal. Esto prácticamente es uno de los elementos fundamentales, ¿no? A su vez, el estudio técnico de las huellas materiales del delito, es decir, los indicios, se ocupará la criminalística. Ambas son disciplinas hermanas, como lo he mencionado previamente, que provienen de un tronco común. La medicina forense y más que auxiliares del derecho deben ser consideradas básicas e insustituibles, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Veamos desde una huella, la que nos puede permitir conocer en un momento dado la identidad de un sospechoso. En criminalística, en este caso, en compañía de la medicina forense, que son ambas disciplinas inseparables, nos aportan una información valiosísima en los casos de las muertes violentas y consecuentemente nos permiten su esclarecimiento de una manera cabal, clara y concisa. Esta relación tan íntima que según dijera el famosísimo Alfonso Quirós Cuarón, maestro de criminalistas y médicos forenses. La primera, es decir, la criminalística, debe considerarse hija predilecta de la segunda, a saber, la medicina forense. La tarea principal de la criminalística consiste entonces en la lucha directa contra el crimen, mediante la verificación científica del delito y, claro, del delincuente. Por ello, su historia se encuentra estrecha e indisolublemente ligada a la de la medicina forense y a la de la criminología, ¿sí? Tenemos entonces que van aparejadas. Durante la investigación de los ilícitos, los agentes investigadores del Ministerio Público, los policías judiciales y los peritos deben integrar un equipo único, un equipo sólido de trabajo, bajo el mando, por supuesto, de los primeros, es decir, de los agentes investigadores del Ministerio Público. En cuanto a las funciones de los peritos en criminalística de campo, sobre todo para la investigación del delito más grave, me refiero, claro está, al homicidio. Los criminalistas han formulado una especie de catecismo, si gustan, aplicable muy especialmente en los casos de mayor complejidad, conocido como los 7 puntos de oro. Eso consiste en dar respuesta correcta a 7 preguntas que nos pueden conducir al esclarecimiento de todo crimen. O sea, que prácticamente sería, si seguimos la pauta, la fórmula perfecta.
para esclarecer un crimen, un delito. Las 7 reglas de oro. Supongamos que se encuentra un hombre muerto, aparentemente asesinado. Debemos preguntarnos, primero que nada, ¿qué sucedió? ¿Quién es la víctima y quién es o quién fue el victimario? También debemos tratar de conocer cuándo ocurrieron los hechos, dónde ocurrieron, cómo, con qué y por qué se cometió. Estas son las preguntas obligadas. Si se consigue contestarlas, les puedo asegurar que el crimen queda completamente esclarecido y en poco tiempo. Con mucha frecuencia, la mitad de estas interrogantes se pueden contestar de inmediato y otras veces no. En cambio, el caso permanece insoluble porque cualquiera de estas queda sin respuesta, perdemos parte de esta cadena, un eslabón que podría ser importantísimo para el esclarecimiento de este crimen en cuestión. Aquí vemos en esta gráfica precisamente algunos de los principios en donde se encuentra la escena del crimen que le resultará tan familiar en un momento dado y en un futuro de su carrera. Y vemos que prácticamente se subdivide en varias áreas. Las autoridades directoras se encuentran en un extremo de esta zona de conflicto, que es la escena del crimen, en donde los peritos y especialistas deben recoger las muestras y desarrollar su trabajo investigativo bajo la supervisión y prácticamente el ordenamiento del Ministerio Público. A ver, policías auxiliares. En un segundo nivel, prácticamente va a haber una zona de control en donde inclusive se permitirá la presencia de la prensa en un puesto opuesto al cual se encuentra la dirección de la operación. Y va a haber un tercer nivel en donde puede haber testigos y gente que, pues, al final de cuentas se convierten en curiosos, que en algunas ocasiones nos pueden aportar algún testimonio, alguna, alguna prueba, pueden aportar con alguna idea, ¿sí? Recuerde que la prueba testimonial es muy importante. Pero la primera pregunta, ¿qué sucedió? Es fundamental para el comienzo de la investigación, ya que a menudo depende de ella que la investigación pueda o no proseguir. La interrogante, ¿quién es la víctima? Suele ser difícil de contestar, sobre todo por la forma en que se haya producido la muerte o porque el homicida haya desfigurado el cadáver. La respuesta es a la trivial pregunta, ¿cuándo sucedió? Esta requiere la participación de un médico perito forense, quien tomará en cuenta para responderla varios elementos. Por ejemplo, la rigidez del cuerpo, el enfriamiento, la lividez y la putrefacción. El lugar del crimen, o sea, respondiendo a la pregunta de dónde se cometió, no siempre corresponde al lugar donde se encuentra el cadáver. Precisar el lugar de los hechos equivale muy a menudo a descubrir al culpable, ¿sí? Y ese es otro de los aspectos que debemos observar. La contestación a la pregunta de cómo ocurrió frecuentemente supone también la investigación de las circunstancias más remotamente vinculadas al hecho. A este respecto, los indicios brindan por lo general la luz que iluminará el caso. Esos indicios son originados por la actuación del victimario en el escenario del crimen. Pueden ser tanto los producidos por él sobre las cosas que le rodean, como los producidos por las cosas sobre su persona, sobre él mismo. Aquí está claramente establecida la ley de intercambio de Edmund Lockhart. Recuerden que algunas de estas personas se llevan recuerdos, otros dejan una huella muy clara de su presencia para establecer y dejar claro el por qué cometieron el crimen. Una siguiente pregunta que es muy importante es ¿con qué instrumento se ejecutó el hecho? La importancia de plantear esta cuestión es obvia. Aquí, de nueva cuenta, la participación del médico forense resulta necesaria, ya que él nos va a poder indicar, en base a sus conceptos y conocimientos técnicos, qué tipo de arma se cometió. ¿Fue un arma blanca? ¿Fue un
cuchillo, fue un objeto contundente, en fin. Y otra pregunta que es bien importante es, ¿por qué se cometió el hecho? A menudo, la propia naturaleza del mismo de la respuesta, pero con igual frecuencia, se necesita de mucho ingenio para descubrirla. Cuando hablo de la naturaleza del mismo, que nos puede dar la respuesta, prácticamente en este caso, por ejemplo, podemos hablar de un robo con violencia. Evidentemente vamos a encontrarnos con elementos que nos va a dar la puerta, por ejemplo, el tipo de ropa que llevaba, si era un empleado que acababa de cobrar, si es un cliente que, por ejemplo, también acaba de hacer un retiro en algún banco, o en un momento dado, ¿no? Si una persona ostenta cierta comodidad económica. Entonces, esto nos puede dar un indicio muy, muy importante. Estos indicios, la propia escena del crimen, la víctima o los sospechosos. Y entre los indicios más frecuentes se tienen la sangre, el semen, la saliva, las fibras, las armas, los proyectiles, los casquillos, las impresiones dactilares, las pinturas y los cabellos. Cada indicio, conforme a su naturaleza y ubicación, permite reconstruir los hechos e identificar a su autor y autores. Actualmente contamos con nuevas tecnologías. Recuerden que hasta los años 80 es cuando se empezó a utilizar el sistema de análisis del ADN. Pero antes de esto, previamente, hubo infinidad de personas que terminaron en la cárcel precisamente por malas interpretaciones de estos elementos. Sí, se manejaba mucho la intuición del investigador. Ahora no, ahora tenemos mayor certeza en base a las nuevas tecnologías. De lo antes mencionado, se deduce la necesidad de proteger y conservar el lugar de los hechos. Esto es una piedra fundamental de la investigación. Y si no se cumple con este precepto, las probabilidades de que fracase la investigación son muy elevadas. Es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta. El perito en criminalística debe ocuparse de fijar detalladamente el lugar de los hechos, así como de levantar y embalar los indicios para ser llevados al laboratorio. De hecho, hemos eh, hablado ya sobre la cadena de custodia y vamos a tener un video específicamente para exponer y explicar cada uno de los elementos de la cadena de custodia. Es importante establecer que debe existir una comunicación entre los expertos en criminalística y los policías judiciales, policías de investigación. No se diga con el agente investigador del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional, quien finalmente se encargará de evaluar la información proporcionada por ambos cuerpos auxiliares. Lo anterior quiere decir que el agente investigador del Ministerio Público no ha de ser un simple receptor de información, sino que, como ya se dijo, esta deberá ser cuidadosamente evaluada, pues la valoración no crítica de los dictámenes periciales propicia con mucha frecuencia errores judiciales. Ahora, a continuación, tenemos aquí un análisis de las causas más importantes de las sentencias penales que muchas veces son erróneas y se debe a lo siguiente. Por ejemplo, la valoración no crítica de la confesión. Cuando en un momento dado no se le da la importancia a la confesión del autor o cuando la misma prácticamente en algún momento dado haya sido forzada. Como segundo punto, la valoración no crítica de cargos aducidos por coacusados. Y dentro del proceso penal, por ejemplo, cuando un victimario, un indiciado, presenta u ofrece o viene obligado por diferentes circunstancias a confesar un crimen sin contar con la presencia de su abogado defensor, en un momento dado, esta confesional como prueba pierde valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en contra del debido proceso. Recuerden que esto es un aspecto muy importante. La valoración no crítica de las deposiciones testificales, o sea, de los testigos, puede en un momento dado llevarnos a un error en el reconocimiento y manejar la mentira como prueba de la culpabilidad.
y la valoración no crítica de los dictámenes periciales, es decir, que no se elaboran en la forma adecuada. En este caso, tenemos que tomar en cuenta perfectamente la importancia del análisis en la forma adecuada y evitar la contaminación de los elementos que pueden utilizarse para generar las pruebas. ¿Sí? Y esto lo debemos de tomar muy en cuenta. Aquí tenemos prácticamente un icono que será muy frecuente de recordar, ¿sí? En donde se presentan precisamente algunos de los elementos críticos en la investigación. La criminología. En la justicia penal hay un protagonista que prácticamente es el que va a llamar toda la atención y el interés del proceso. El delito es un síntoma de su personalidad criminal. ¿Sí? La pena o la medida han de graduar su eficacia en relación con él, con su personalidad biopsicológica integral, con su grado de antisociabilidad, con su aptitud de rehabilitación y con su capacidad para reintegrarse a la vida en común. Estamos hablando del criminal como sujeto. Solo la criminología clínica nos permite a la justicia estudiar al hombre delincuente para conocer las causas de su delito, su grado de desadaptación social, su peligrosidad y sus posibilidades de resocialización, o sea, de reintegración a la sociedad, y sobre la base de este conocimiento determinar la pena o medida más adecuada a su readaptación y, en caso de sujetos inadaptables, la de mayor eficacia asegurativa. Por todo esto, en los establecimientos destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad, debe existir algún organismo técnico criminológico que se ocupe del examen riguroso de la personalidad de los internos. Es un aspecto muy interesante que también lo veremos, pues, lo vemos en otra materia, que es prácticamente el derecho penitenciario. Aquí tenemos un grupo de especialistas tratando de iniciar o iniciando su investigación. Vean ustedes al sujeto. Ahora, la necesidad de individualizar la pena es una postura resultante del hecho de que el problema de la responsabilidad penal tiende a separarse cada vez más del ámbito específicamente jurídico, para llegar a ser también, y acaso ante todo, una cuestión antropológica. Exige un examen riguroso sobre la personalidad del acusado, ¿sí? A fin de extender tanto la génesis, o sea, su origen, como la dinámica del delito, ya que solo mediante este examen se puede llegar a discernir con la exactitud requerida el estado mental del acusado en el momento del delito, para los fines de la valoración de su efectiva, eh, pues, digamos, el procesamiento y la clasificación de la responsabilidad penal. Esto es muy importante, el estado emocional. Cuando un crimen se comete bajo ciertas circunstancias, puede resultar que se obtienen atenuantes. En otros casos, cuando hay una premeditación y preparación, pues claro que se pueden encontrar elementos agravantes. Y de esto depende el modo y la forma en que se castigará el delito. El estudio de la personalidad del imputado debe iniciarse desde la averiguación previa de los hechos. De hecho, tomen en cuenta que, aunque ya hemos revisado la averiguación previa, también tendremos una exposición mm, específicamente orientada hacia todos los elementos de la averiguación previa, especialmente en aquellos casos en que la conducta del presunto responsable nos haga sospechar de la existencia de un trastorno mental. Recuerden que esa es la parte en la que el perito va a intervenir si a solicitud del Ministerio Público. En este caso, arraigado transitorio de una conmoción afectiva capaz de trastornar el equilibrio psíquico necesario para una conducta normal y libre, como sería el caso, como explicaba previamente, de una emoción, por ejemplo, como el miedo grave, el temor fundado o emoción violenta, ante la presencia de un delito excepcional, raro y difícil de explicar. Por ejemplo, en el caso de la defensa propia. Muchas veces no sabemos hasta qué grado podemos llegar
por miedo, por temor, por la necesidad o el instinto de sobrevivencia, qué tan grave puede ser una respuesta ante una agresión. Y la misma, la intensidad de la respuesta, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el juez, en este caso, el órgano jurisdiccional, fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta los siguientes elementos. Uno, la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto. Segundo, la naturaleza de la acción o u omisión de los medios empleados para ejecutarla. Tercero, las circunstancias del tiempo, el lugar, un modo u ocasión del hecho realizado, así como la forma y grado de intervención de agentes en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido. Por otro lado, tenemos otros elementos que considerar: la edad, la educación, la ilustración, las costumbres, recuerden este aspecto, usos y costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciente a un grupo étnico o indígena se encuentre prácticamente en un estado de indefensión, se tomarán en cuenta además sus usos y costumbres, sobre todo la lengua, el idioma. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido y además las condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. ¿Sí? Y sí, prácticamente en base a esto, el juez, prácticamente el juez de sentencia y el juez de control, tanto así como el juez del juicio, van a tener los elementos para determinar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Ahora, en esta ilustración vemos algo muy particular, que muchas veces el delincuente se va formando. Ya nos lo han expuesto algunos especialistas, como vamos a ver un poco más adelante, pero el medio ambiente, el entorno, la forma de vida, la influencia de diversos elementos, la cultura, la familia, la pobreza, la necesidad y otros elementos que desgraciadamente van acompañados de la falta de una orientación adecuada desde temprana edad. Y no digamos la influencia de los medios, ¿no? Como pueden ver. Queda pues establecido que el conocimiento de la personalidad del indiciado debe iniciarse desde la averiguación previa y continuarse, claro está, durante la fase de la instrucción. Además, es competencia de las autoridades valorar el estudio que al aspecto se emita. Y en resumen, las observaciones procedentes no dejan lugar a dudas sobre la necesaria y muy valiosa aplicación de la criminología clínica en el curso de las distintas etapas que conforman el proceso penal. Es bien sabido que las modernas legislaciones penales postulan cada vez más, y de una forma muy clara, la inderrogable necesidad de que en la fase de la instrucción del proceso penal, la personalidad del acusado sea objeto de exhaustivas indagaciones en base a su compleja estructura, a fin de permitir que el juez disponga de todos los conocimientos necesarios para una rigurosa individualización de la pena. ¿Sí? Recuerden que la privación de la libertad o la pérdida del derecho fundamental a la libertad afecta de una forma, pues, o impacta de una manera total a cualquier individuo. Si Hans Grons, el padre de la criminalística, contribuyó a que los encargados de procurar e impartir justicia cuenten con una disciplina que les permite acercarse con todo rigor científico al conocimiento de la verdad histórica de los hechos sometidos a su consideración. César Lombroso, por su parte, el padre de la criminología, irradió la verdad de la humana justicia, acercándose con amor científico
a los abismos de todas las miserias morales. Como pueden ver, somos solamente seres humanos. Aquí tenemos imágenes de estos dos hombres ilustres que prácticamente podemos considerarlos como pues los padres de la criminología y criminalística. Aquí en México contamos con una serie de ilustres investigadores, pero el profesor Cuarón, sin duda, nos merece un estudio aparte. ¿Ok? Mientras tanto, pues muchas gracias por su atención y espero que nos miremos pronto. Para cualquier comentario, por favor, déjenme su mensaje, pueden dejar su opinión y además nos daremos nuestro momento para un foro de discusión. En nuestro foro de discusión trataremos el punto y cualquier otro tema. Para cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ustedes saben dónde encontrarme. Que estén muy bien, que tengan muy buenas noches y pues cuídense. Gracias por todo.